Bueno, buenos días, queridos hermanos, a los que se conectan hoy a través del Facebook Live y de la iglesia. Saludamos a los que hoy nos acompañan en esta mañana. Bienvenidos, Ricardo, Margarita, Elena, Beatriz, Diego, Raúl, Paula, Degnis, Wendy, mi esposa, Sebastián, Juli, Mateo, Emilia, Santiago y Francis. Bueno, damos gracias a Dios en esta mañana por cada uno de los que han tenido el privilegio de estar acá presencialmente, pero también a los que se conectan a través de la virtualidad y yo creo que esa es una nueva dinámica de la iglesia. Va a ser, yo creo que vamos a continuar con la iglesia de esa manera, mixta, alternancia con algunos vendrán, otros no, y el propósito es que todos vuelvan a la iglesia nuevamente, pero bueno, que el Señor les coloque en el corazón ese deseo a cada uno de los que hacen parte de esta comunidad, de esta iglesia, y bueno, les animamos nuevamente. Vamos a compartir la palabra en esta mañana. Quiero que vayamos al Evangelio según San Lucas. Vamos a leer el capítulo 12, versículo 22 al 31. San Lucas 12, 22 al 31. Dice la palabra de Dios. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanéis por lo demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Versículo 29. Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estáis en ansiosa inquietud, porque todas estas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Señor y Dios, Padre maravilloso, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias, amado Padre, gracias, amado Dios. Gracias por el privilegio, Señor, que tenemos en esta mañana, Señor, de escuchar tu palabra, Señor, de escuchar el mensaje que tú tienes para tu iglesia, para tus hijos, Señor. Gracias, Dios, porque tu palabra nos alimenta, porque tu palabra nos fortalece, porque tu palabra nos guía, Señor. Y pedimos tu dirección en esta mañana, Señor. Que tu palabra hoy nos confronte, que tu palabra hoy nos redarguya, que tu palabra hoy nos anime, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. El sermón de esta mañana es una pregunta. ¿Tienes ansiedad? Es la pregunta que nos hace el texto en esta mañana y que la dirigimos a ustedes hoy. ¿Has tenido ansiedad o tienes ansiedad hoy en tu vida? Entonces, este texto, igual que muchos textos, muchas palabras de Dios, trae inmersa una promesa. Y en el versículo 31, la promesa es una promesa de seguridad, es una promesa de provisión dada ¿por quién? Por el Señor Jesucristo a sus discípulos y a nosotros como humanidad.
pero saben ustedes que toda promesa trae inmersa una condición. Para que se cumpla la promesa hay que cumplir la condición. Y la condición la encontramos en el versículo 22. Dice, no os afanéis por nuestra vida. Y la condición es esa, no os afanéis. No tengas ansiedad, no te preocupes con que cumplamos esa promesa que viene, esa condición, que viene inmersa en esta promesa. Vamos a ver realidad. Pero ¿cómo hacemos nosotros para que esa promesa se cumpla? Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Pero antes de eso quiero hablar un poco del contexto en que fue escrita la palabra, que estaba sucediendo en ese momento. Y recuerden ustedes que el Señor Jesús venía, ya estaba en el ministerio, ya estaba con los discípulos. Y de hecho esta palabra se la da a los discípulos. Ya era el tiempo donde les estaba diciendo, vayan, prediquen, compartan de la palabra, donde les reciban, vayan cuando abran su boca, no se preocupen que el Espíritu Santo va a hablar, les va a llenar para que hablan, para que compartan. Y seguramente ellos en toda esta situación que estaban viviendo, el Señor les da esta palabra, no se preocupen por la comida, no se preocupen por el vestido. Busquen el reino de Dios, hagan su justicia y lo demás va a ser añadido. Lo demás va a ser. Y esta promesa, esta palabra es para ellos y esta palabra es para nosotros, es para usted que está conectado desde su casa, para los que hoy estamos aquí presentes. El Señor trae esta palabra, esta promesa para nosotros en esta mañana. Y lo que queremos es que entendamos la promesa, nos apropiemos de la promesa y qué debemos hacer para que toda esa angustia, toda esa preocupación, todo ese cansancio se vaya de nuestra vida. Porque a eso nos ha llamado el Señor, a vivir como verdaderos creyentes. Si hemos creído en su palabra, no tenemos por qué estar angustiados ni no debemos estar preocupados. Y hay una pregunta en esta mañana y la vamos a colocar ahí en el chat de la conexión. ¿Qué te está generando ansiedad a ti en tu vida? ¿Qué te está generando ansiedad? Contesta ahí la pregunta que le vamos a compartir ahora en el chat. ¿Qué te está generando? O los que están acá respondan para sí mismos. ¿Qué le está generando ansiedad? ¿Qué es eso que hoy te está generando ansiedad y que no te permite tener esa paz que el Señor nos llama a vivir, esa paz que nos llama a nosotros? Son las deudas, son los pagos que tienes que hacer, el arriendo, la tarjeta de crédito, no sé, es el negocio que no funciona bien, es alguna enfermedad que tienes tú, tiene tu familia, tienen tus hijos, tu esposo, alguien cercano, es el empleo que te está generando esa preocupación, es la relación con tu pareja, con tu esposo, con tus hijos, con tus hermanos, con tu papá. ¿Qué te está generando esa ansiedad? ¿Qué es lo que es la situación económica, que es el desempleo? No sé cuál será la situación, pero el Señor sí sabe cuál es esa preocupación que tú tienes en esta mañana y qué es lo que te está generando a nosotros. Y nosotros como creyentes, como hijos de Dios, estamos capacitados para vencer la ansiedad. Estamos capacitados para vencer esa ansiedad que nos está generando las cosas que estamos viviendo. Y nosotros estamos llamados como hijos de Dios, dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 5, 4, dice que porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es decir, que todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón como su Señor y como su Salvador, está llamado a vencer las cosas del mundo. Está llamado a superar la ansiedad, la preocupación, lo que te está generando estrés. Estamos llamados dice el texto que somos sacados del mundo, entre comillas, ¿no? Somos sacados del mundo, y cuando habla de sacados del mundo es que vivimos conforme a su palabra, conforme a la voluntad de Dios, y no vivimos conforme a lo que el mundo nos ofrece a nosotros. Entonces dice que morimos al mundo, somos ciudadanos de otro mundo,
bueno, no piense ahora que somos extraterrestres o que somos superiores a... No, de ninguna manera. Simplemente que cuando estamos en Cristo, somos nueva criatura y que ya no vivimos conforme a lo que el mundo nos quiere ofrecer, a lo que el mundo nos vende a nosotros, sino que vivimos conforme a la palabra de Dios, a lo que el Señor nos enseña en su palabra, a lo que el Señor nos muestra en su palabra. Entonces, todos estamos capacitados para vencer al mundo. Es decir, estamos capacitados para vencer la ansiedad, para vencer la preocupación, el estrés, lo que me está generando. Y este texto de Lucas 12, 22 al 31, podríamos decir que es el antídoto para vencer la ansiedad, para vencer los afanes de la vida. Y es importante que entendamos lo que significa, lo que quiere decir el texto para cada uno de nosotros y que nos apropiemos de lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. Y que este texto lo podamos nosotros apropiar y aplicar en nuestra vida diaria, en nuestro día a día. Y por eso es que en esta mañana quiero que veamos 4 premisas que nos van a ayudar a vencer la ansiedad, que vienen inmersas en este texto que pareciera que no, pero ahí vienen inmersas en el texto. Y lo primero que encuentro es la importancia o prioridad para Dios. La importancia o prioridad para Dios. Y la encontramos en el versículo 22 y 23. Dice, y me voy a permitirles leer nuevamente. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Está dando ahí como una prioridad. ¿Sí? Dios tiene una prioridad y está diciendo que la vida es más importante que la comida y que el alimento y que el vestido. La vida y Dios es un Dios de prioridad. Y su mundo se mueve de esa manera. La máxima prioridad de Dios es la gloria, es su gloria. ¿Sí? Y gracias a su gloria todas las cosas existen. Y la máxima prioridad es la gloria de Cristo. Es la máxima prioridad. Y dice el texto que ¿por qué te preocupas por el alimento? ¿Por qué te preocupas por el vestir? Si Él le da el alimento y el vestido, digamos que a esas otras, a las aves y a la naturaleza, les da el vestido o les provee, más aún nosotros que somos, digamos, su máxima creación, su máxima prioridad. Después de Cristo, estamos nosotros como esa prioridad y Él se encarga de alimentar, de establecer estas prioridades. Entonces, lo que está debajo de mí va a funcionar. Entonces, si los que vienen detrás de mí, lo que dice el texto es que si yo le estoy proveyendo para que el cuervo coma, para que el cuervo se alimente, si yo estoy proveyendo para que el lirio se vista mejor, que Salomón se vista de la mejor manera, ¿cuánto más a ustedes que son mi prioridad como hijos, como creación, como reflejos, como hijos de Dios? Y es importante que hoy tengamos presente esa prioridad, lo importante que somos nosotros para Dios. Y es importante que nosotros miremos a Dios como es, esa escala de prioridad que Él tiene y que Él hace y así de esa misma manera va a proveer. Es decir, que después de Cristo nosotros estamos ahí como esa prioridad para nosotros y Él va a proveer siempre el alimento y el vestido. Pero hay una condición y es hay que ir y cumplir esa condición. Lo segundo que encontramos en el texto es que hay una provisión de Dios, una provisión de Dios. Dios es el proveedor. Y lo encontramos en el versículo 24. Dice, considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Ahí
Sebastián nos va a compartir una imagen de lo que es un cuervo. De pronto algunos no conocen o no saben lo que es un cuervo, ¿no? Y dice la palabra que Jehová es Jehová Jireh, Jehová es el que provee. Dios es el que provee siempre, ¿no? De acuerdo con el valor de las criaturas, de acuerdo con el valor de las criaturas, a mayor dignidad, es decir, a mayor dignidad, más segura es su provisión. Más segura es su provisión. Y sabemos que la prioridad, nosotros para Dios somos prioridad. Todo aquel que ha recibido a Cristo, y esta palabra es para todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón como su Señor y que ha reconocido a Jesús como su Salvador, como su Señor. Y tenga presente que Dios es el que va a proveer. Bueno, aquí importante que aquí no estamos, o el Señor no está llamando a que no trabaje, a que se quede acostado en la casa, que allá le va a llegar todo. No, de ninguna manera. Si usted se da cuenta, las aves, y en este caso el cuervo, va y sale y busca el alimento, busca el insecto, busca la fruta, busca lo que come el cuervo, ¿sí? De lo que se alimenta va y lo busca y tiene que trabajar para el alimento. Aquí no está, digamos, proveyendo como allá quedes acostado fresco, que no se preocupe que el Señor le va a proveer. No, hay que trabajar. De hecho, la palabra en 2 de Tesalonicenses 3:10 dice, el que no trabaja, que no coma. Y el Señor nos llama a trabajar. ¿Sí? Él es el proveedor, es el que provee, es el que hace que todas las cosas funcionen para bendecir a los hijos de Dios. Pero hay que salir a trabajar, hay que salir a producir, hay que salir a decir gracias Dios por la provisión, gracias por la salud, gracias porque me das la habilidad para trabajar. Pero hay que salir a trabajar, hay que salir allá. Entonces, ¿qué es más valioso para Dios? Es otra pregunta. ¿El pájaro? ¿Qué es más valioso para Dios, hermana? ¿El pájaro o un hijo de Dios? Amén. Aunque el cuervo no es a imagen de Dios, nosotros, dice la palabra, que fuimos hechos a imagen de Dios. El hombre sí es a imagen de Dios. Y sin embargo, el Señor da alimento al cuervo que vale menos. Y digamos que vale menos que el hombre, pero que glorifica menos que el hombre. Sin embargo, el Señor se encarga de proveer para las aves. Se encarga para proveer para ese cuervo, para que Él provea y lleve también para sus hijos, para sus pichones, para la casa, ¿no? Y aquí hay algo importante, y es que cuando usted salga a la calle, cuando vaya caminando y vea un ave, acuérdese de este texto, acuérdese de esta promesa, acuérdese de que el Señor nos va a proveer siempre. Que si cuando usted vea un ave en la calle, ahora que salga, gracias Dios porque tú le provees a esa ave, también que soy tu máxima prioridad, me vas a proveer a mí. Entonces es importante que empecemos a asociar este texto en la manera de vivir diariamente, porque de esa manera nosotros nos vamos a apropiar y vamos a aplicar la palabra de Dios a nuestra vida y seguramente de esa manera vamos a ir sacando las angustias, las preocupaciones, lo que me genera el estrés, porque sabemos que Dios es el que tiene el control, porque sabemos que Dios es el que está ahí en medio de cada situación. Lo tercero que encontramos en este pasaje es podríamos decir que atribución de Dios. Y lo encontramos en el versículo 25 y 26. Dice, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanéis por lo demás? Y aquí Dios tiene derechos exclusivos sobre sus criaturas, sobre cada uno de sus hijos. Y aquí hace como una referencia a la estatura, ¿no? Que por más que tú hagas, no vas a añadir ni un codo a tu estatura. Porque genéticamente estás diseñado, estás hecho para que ese sea tu estatura.
Y por el hecho de preocuparte y decir y todos los días levantarte y darte golpes de pecho que yo quiero 10 centímetros más, no va a pasar nada. O sea, el hecho de preocuparte por una situación que está dentro de la soberanía de Dios, dentro de la voluntad de Dios, no va a hacer que el Señor te dé los 10 centímetros más, porque genéticamente estás diseñado de esa manera. Y alégrate y dale gracias a Dios por lo que tienes, por lo que eres, por lo que estás viviendo. Y ahí, si esa es tu estatura, gloria a Dios. Si esa es tu estatura la que el Señor te ha dado, gloria a Dios. Porque preocuparse no sirve de nada. Porque preocuparse no nos va a ayudar a nosotros para nada. Lo contrario, nos va a traer consecuencias porque nos podemos enfermar, nos podemos estresar. Algunos se pueden infartar y se pueden morir. Entonces, con preocuparnos nosotros no vamos a hacer nada. Por más que yo me preocupe por la estatura, no voy a conseguirlo porque genéticamente estamos ahí de esa manera. Entonces, hay cosas que yo no puedo cambiar. Entonces debo aceptarla porque Dios tiene derecho sobre todas las cosas. Dios es soberano. Y no sé cuál es la situación que puedas estar viviendo, pero y seguramente puede que estemos cuestionando y diciendo ¿por qué? Yo creo que ninguno de nosotros estamos llamados a cuestionar a Dios. En vez de decir ¿por qué?, preguntemos ¿para qué está pasando esta situación en mi vida? ¿Para qué estoy viviendo esta situación en mi vida? Entonces, nada sacamos con preocuparnos, nada sacamos nosotros con estresarnos. Entonces es necesario que nosotros vayamos a la palabra y busquemos y apliquemos esta palabra, este mensaje que es para cada uno de nosotros, para que nos apropiemos de esta palabra. Y lo cuarto que encuentro es la preferencia de Dios. Lo encontramos en el versículo 27, 28, dice: considerad a los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Y aquí el Señor nos invita como a la meditación, a la argumentación. Dice, ¿cuánto más vosotros? Y aquí el mundo, el Señor nos mueve conforme a sus preferencias. Y aquí hace una comparación o una ilustración entre un lirio. Hay una imagen que Sebastián les va a compartir acerca del lirio. O sea, lo que es un lirio es una flor del campo, una flor hermosa. Y dice que ni siquiera Salomón, con toda su opulencia, con todo lo que significó el rey Salomón, se vistió con tanta elegancia, con tanta, dice el texto, que el lirio es mucho mejor que Salomón en cuanto al vestir. Entonces, si nosotros somos sus preferidos y elige bendecirnos a nosotros hoy, Él lo va a hacer. Él tiene muchas bendiciones para nosotros, para sus preferidos. Dios da al lirio esa preferencia de vestirse, de estar mejor que Salomón. Entonces, si eso es con el lirio, si eso es con la naturaleza, ¿cuánto más no va a ser con nosotros? Que nos va a dar esa. ¿Por qué? Porque somos su preferencia, somos sus preferidos, somos esos hijos de Dios que nos va a llevar a eso, a buscar. Y el Señor nos dice en Filipenses 4, 8, 9, en esto pensad y haced. Entonces nos dice todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad y haced. Y el Señor nos llama que antes de que pensar y preocuparnos por las cosas del mundo, pensemos en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable. Y el Señor nos dice 2 versículos antes en este mismo texto, por nada estéis preocupados. Por nada estéis preocupados si no son colocadas nuestras peticiones delante de Dios. Y a eso venimos nosotros, a darle gracias a Dios y a colocar nuestras preocupaciones en sus manos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este pasaje?
dos tareas, o bueno, una tarea con dos propósitos, porque el hecho es que nosotros podamos crecer en el conocimiento y en la aplicación de la palabra en nuestra vida. No podemos seguir siendo cristianos. Bueno, no estoy diciendo que Comunidad Mosaic lo sea, pero hay muchos creyentes que conocen mucha palabra, pero hay muy pocos que aplican la palabra de Dios. Y hay una tarea para hacer en esta semana y para hacer viva esta palabra, y es, lo primero es aprenderte el pasaje, apropiarte de él. Apréndete este pasaje o aprendámonos este pasaje. Apropiémonos de esta palabra de Dios que el Señor nos trae en esta mañana. Apropiémonos de esta palabra, apropiémonos de este mensaje y en el cual usted va a meditar en medio de, y lo va a repetir cada vez que te relacionas con algo, si es con el ave, si es con las flores, si es con la naturaleza, si es con una situación difícil. Lo vamos a repetir. Al despertarte, al acostarte, en cada momento. Esta semana la vamos a utilizar para meditar en este texto, para meditar en este pasaje. Y nosotros como iglesia nos hemos preocupado porque cada uno de los miembros de Comunidad Mosaic entienda, comprenda la palabra de Dios y nos apropiemos de ella. Apliquemos, así sea algo de la palabra, algo de cada texto, de cada pasaje, apliquémoslo en nuestra vida, porque de esa manera vamos a empezar a crecer, vamos a empezar a cambiar, vamos a empezar a vivir una vida en santidad que agrade al Señor. Porque estamos llamados a obedecer la palabra de Dios, estamos llamados a vivir con fe y no conforme a lo que nosotros. Entonces, como tarea, bueno, es una tarea, es un llamado, es una invitación para que hagamos esta tarea. Leamos el texto, tratemos de memorizar el texto, tratemos de aplicar el texto en nuestra vida. Y seguramente, cada vez que tengamos una situación difícil, vamos a ir al texto. Y el texto, la palabra de Dios nos va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, es importante que esta palabra usted lo enseñe a sus hijos. Que usted enseñe a sus hijos que aprendan a depender de Dios y no de las circunstancias del mundo, no de las circunstancias externas, sino que ojalá los que tienen niños pequeños puedan apropiarse de este pasaje y de manera ilustrada, no sé, aplicarlo y explicarlo a sus hijos para que sus hijos empiecen a depender más de Dios y menos de las situaciones del día a día. Lo segundo es, repítelo en tu vida y recuérdalo constantemente. Repítelo y recuérdalo constantemente. Vamos a estar repitiendo, vamos a estar ahí cada día, en cada momento, haciendo esta situación de repetirlo. Entonces, es importante que nosotros en la vida cristiana, como veíamos con José, todo es un proceso. Y todo requiere de un proceso. No es nada místico, no es nada que es de hoy para mañana, no. En la vida cristiana todo requiere de un proceso, de un compromiso de cada uno de nosotros. Y a eso nos llama el Señor. La tarea entonces es aprenderte el pasaje, apropiarte de esta palabra, meditar cada día en ella, repítelo y recuérdalo constantemente en la medida de lo que vaya pasando. Entonces, es importante que nosotros apliquemos. Y ya para terminar, el versículo 31 dice, Jesús dijo, buscad en primer lugar el reino de Dios. Y el reino de Dios se hace realidad en la tierra cuando se hace la voluntad de Dios. Cuando somos obedientes a la palabra de Dios. En ese momento, y por eso es importante que memoricemos y apliquemos, porque esta es la promesa. Buscad primeramente el reino de Dios y lo demás va a ser añadido, pero debemos buscar el reino de Dios, debemos hacer la voluntad de Dios. Y Jesús aquí estaba diciendo, aplicad todo vuestro esfuerzo en obedecer la palabra de Dios, en obedecer la voluntad de Dios. El Señor nos está llamando a trabajar por las cosas que duran para siempre.
las que duran para la eternidad, no por las cosas que perecen, no por las cosas que cuando nos vayamos de este mundo van a quedar acá, sino que nos invita y nos llama por esas cosas que permanecen, y de eso es el crecimiento y el desarrollo espiritual y vivir una vida en comunión con Dios, en comunión con el Señor, y a eso nos llama el Señor. Entonces, para concluir, esta palabra es para aplicar a diario en nuestra vida. Esta palabra es para aplicar a diario, porque seguramente cuando te levantes mañana o cuando salgas de este lugar o cuando te levantes o cuando vas a tener una preocupación. Pero cada vez que tengas esa preocupación, ve a esta palabra, a esta promesa que el Señor nos ha dado en esta mañana y nos apropiemos de ella y la hagamos viva en nuestra vida. Porque sabemos que somos la máxima prioridad para Dios, que Dios es el que provee, que Dios es el soberano y que somos preferencia de Dios. Si usted tiene claro esos 4 elementos que hacen parte de este texto, usted sabe y todos sabemos que somos importantes para Dios y que si somos importantes para Dios, Él va a proveer todo lo demás. Pero eso sí, cumplamos la condición y es no estar preocupados y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser añadido, el alimento y el vestido. Aquí no promete ni casa, ni carro, ni finca, ni viaje a Europa, viaje todo por la vuelta, no, para alrededor del mundo, no. Alimento y vestido es lo que está prometiendo el Señor en su palabra. Entonces es importante, querido hermano, querido amigo que hoy se conecta con nosotros, que apliquemos esta palabra para nosotros. O sea, vale que se preocupe, pero al rato eso se va a ir en la medida en que yo aplique esta palabra en mi vida. Vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra en esta mañana. Señor y Dios, Padre, gracias te damos. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque tu palabra hoy, Señor, nos anima a buscar, a obedecer, a buscar, Señor, primeramente tu reino, Señor. A obedecer tu palabra, Señor Padre maravilloso. Y te pedimos que nos des la fuerza, que nos des el valor, que nos des la sabiduría, que nos dirijas en medio de cada situación, Señor, porque queremos hacer tu voluntad, Señor, porque queremos obedecer lo que dice tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, en medio de la dificultad, en medio de la ansiedad, en medio de la angustia, Señor, a apropiarme de esta promesa, Padre maravilloso, porque yo sé que para ti somos prioridad, porque tú eres el proveedor, porque tú eres soberano, porque para ti, Señor, somos lo más importante, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre maravilloso, porque tú nos cuidas, porque tú nos provees, porque tú nos diriges, porque tú nos guías, Señor. Te doy gracias en esta mañana, Señor, por la vida de cada uno de los que hoy están conectados, los que se conectaron, Padre maravilloso, los que estamos acá presentes en este lugar, Señor. Pido tu bendición, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre la vida de cada uno de nosotros.